Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una vez más, el Señor nos ha convocado, nos ha llamado para hacer juntos este rato de oración, un momento de escucha de la palabra de Dios, de reflexión del mensaje del Señor, un encuentro con Dios, para acoger lo que quiera decirnos, para acoger su llamada, para recibir el mensaje. Durante este tiempo de Adviento que hemos iniciado la semana anterior, nos estamos preparando para acoger, para recibir a aquel que es la palabra hecha carne, a Jesús. Y en esa preparación durante estas semanas podemos disponernos para acoger cada día esa palabra revelada. Por eso no nos equivocamos al decir que una práctica muy buena para este tiempo de Adviento es la búsqueda de la palabra de Dios, la reflexión de la Escritura, de la Biblia, meterse en la palabra de Dios, acoger la palabra para recibir a aquel que es la palabra con mayúscula, para recibir a Cristo. Hemos quizás perdido un poco el encuentro con Cristo en la Escritura. Quien no conoce las Escrituras no conoce a Cristo, decía San Jerónimo en el siglo IV-V. Que tú y yo aprovechemos estos minutos en los que vamos a escuchar a Dios, en los que vamos a meternos en las profundidades de su palabra para recibirlo a Él ahora, esa venida intermedia que algunos llaman, y que nos dispongamos para recibirlo con un corazón limpio, dispuesto, en los días de Navidad, y por supuesto para ya recibirlo cuando Él venga al final de los tiempos, porque vendrá, nadie sabe ni el día ni la hora. Y esa es la idea que durante este tiempo de Adviento la Iglesia nos propone para nuestra reflexión. ¿Qué vamos a hacer entonces tú y yo? A escuchar la voz de Dios. Para eso es la oración. No tiene otro sentido, otra meta que escuchar al Señor, hablarle, por supuesto, pedirle, y seguro que aquí habrás tenido en este inicio del rato de oración muchas peticiones en tu cabeza de tanta gente necesitada de oración, tú mismo. Pero queremos escuchar a Dios. Queremos que Él nos hable. Señor, dinos algo, siempre lo decimos. Sé que a veces, Señor, he sido sordo a tu voz, que a veces no escucho la voz del pastor y me dejo llevar por la voz del mercenario, de aquel que no es el pastor. Quiero ser de tus ovejas, Señor, de aquellas que escuchan tu voz y te siguen. Y que cuando el maligno, porque sí, el maligno existe y quiere apartarnos del camino, cuando el maligno quiera apartarnos del camino, quiera pronunciar palabras con las que quiera atraernos, Señor, dame la fortaleza para no seguir esa voz, para seguir solo tu palabra, solo a ti, Señor. Vamos a tenerlo muy presente en este inicio de nuestra oración, pidiéndole al Espíritu Santo que trabaje en nuestro corazón, que lo haga dócil a la palabra, y que tú y yo
podamos escuchar la voz de Dios, seguir su mensaje, acoger su designio. Del Evangelio según San Marcos. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: Yo envío mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan Bautista apareció en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonasen los pecados. En este segundo domingo de Adviento aparece un personaje importante en este tiempo de Adviento. Hay algunos personajes que van apareciendo en estos días y que nos van a ayudar a disponernos bien para la Navidad. La Santísima Virgen, San José, San Juan Bautista. Conocemos la historia de Juan, hijo de Isabel y Zacarías, una obra milagrosa del Señor. Zacarías fue al templo y el ángel se le aparece diciéndole que va a tener un hijo. Zacarías, un poco incrédulo, dice: ¿cómo eso va a ser posible si mi mujer es mayor y es estéril? Pero el Señor le concede el milagro. Bueno, evidentemente ya sabemos que lo castigó el Señor dejándolo mudo por un buen tiempo hasta que nazca el niño. E Isabel concibió un hijo, ese es Juan el Bautista. Isabel es prima de Santa María. Cuando el ángel en cambio se le presenta a María, le dice: ahí está tu prima Isabel, la que llamaban estéril, ya está en el 6º mes. Y ella, la Virgen, una vez conocida la noticia, se dirige hacia las montañas de Judea para atender a su prima. Inmediatamente reconocía que iba a tener una necesidad mayor, embarazada, pues necesitaba ayuda. Y ella fue. Así es la Virgen, de dispuesta, disponible siempre para atender a quien lo necesitare. Por tanto, pues ahí Jesús y Juan el Bautista son primos. Es Juan el Bautista el que prepara, por mandato del Señor, la llegada del Mesías, la llegada de Jesús. Él es, y como sabemos, el que presenta al que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo presenta. Él es, Juan el Bautista, aquel que había sido anunciado por el profeta Isaías, lo acabamos de leer. El mensajero delante de ti, delante del Mesías. ¿Para qué envió un mensajero? Para que te prepare el camino. Eso era lo normal. Porque cuando llegaba una persona importante, algún rey, algún emperador, se enviaba un emisario para que todos estuvieran dispuestos a recibir a la persona importante. Y así lo hace Juan el Bautista. Prepara el camino del Señor. Dice el texto de Isaías, es una voz que grita en el desierto. Y es verdad, Juan Bautista predicaba en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Eso es lo que se nos está pidiendo en este tiempo del Adviento. Juan el Bautista es un personaje que nos puede ayudar para nuestra preparación en este tiempo. Y hay unos aspectos del mensaje y de la vida de Juan que pueden ayudarnos. Y ese es el primero. Preparad el camino del Señor, enderecen los senderos. Pero solo puede enderezar algo quien es capaz de reconocer que tiene algo torcido. Y ese es un aspecto, y el primero que queremos tocar en esta meditación, que nos viene muy bien: reconocernos pecadores. Saber que somos poca cosa delante de Dios, que tenemos pecados, reconocerlo.
Es verdad que somos criaturas de Dios, que el Señor nos ha redimido, nos ha salvado, y eso nos llena de esperanza. Pero no olvidemos que somos pecadores. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rezamos todos los días en el Ave María. ¿Te reconoces tú como pecador? Y esto es importante porque si revisamos las páginas del Evangelio, nos damos cuenta que el Señor valora a quien se reconoce pecador. Lo mira con compasión. Todos nos acordamos de aquella parábola del publicano y del fariseo. Como el fariseo se llenaba de orgullo porque pues no era pecador como el que está allí, y porque hacía ayuno y porque daba limosna. En cambio, pues el publicano es que ni siquiera levantaba los ojos al cielo, sino que solo decía: Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Soy un pecador. Reconocerse pecadores. Y ese es el primer paso para una conversión. Quien cree que no necesita convertirse, quien cree que tiene ya todo en regla, las cuentas saldadas, difícilmente pues va a dar el siguiente paso, que es enderezar cosas. Hay que reconocer que tenemos cosas torcidas. Y todos las tenemos. Nadie puede venir a decir aquí que no tiene nada que corregir, que no tiene nada que enderezar. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra, dijo el Señor. Todos los tenemos. El problema es que a veces no lo reconocemos, no lo vemos. La soberbia, el egoísmo, el orgullo, pues nubla la conciencia y no permite ver aquello que en la vida no va bien, aquello que en la vida hay que mejorar. ¿Tú reconoces que tienes cosas que arreglar? ¿Que tienes cosas que mejorar? ¿Te das cuenta que te hace falta conversión? ¿Has visto las manchas que tienes en el alma? ¿O no tienes ninguna? Cosa que sabemos que no es así. Y por eso en este primer rato de oración tú y yo vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ver lo torcido, aquello que no anda bien. A lo mejor lo que a ti te falta, lo que tienes torcido, es que piensas solo en ti. Estás ahí pendiente de tu egoísmo, de tus cosas, y no miras a los que están a tu lado. O quizás el problema que tienes es que te dejas llevar por la ira y cuando explotas no miras nada. O quizás es tu relación con Dios la que no está enderezada. No te acuerdas de Él. No le dedicas un tiempo a la reflexión, un poco más intenso, personal. Y digo personal porque esta meditación que tú puedes escuchar en las distintas plataformas es un subsidio y está muy bien, uno lo utiliza y puede servir, pero también debes sacar un tiempo a solas con Dios, con la palabra, frente al sagrario, sin ningún otro tipo de subsidio. O quizás lo que está torcido es tu encuentro con los demás. Quizás no están rectas las relaciones con el prójimo. Piénsalo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, con tus hermanos. ¿Qué hay que enderezar allí? Siempre hay algo que enderezar. Y este Adviento es una oportunidad para ponerlo ya en orden. Y llegar a la Navidad, pues bien dispuestos, bien preparados. Señor, ayúdame a ver qué no está bien. Ayúdame a descubrir
aquello que hay que allanar, que hay que enderezar, que hay que preparar, que hay que corregir. Quien lo ve, ahí puede dar el siguiente paso, que es corregir, enmendar. Primero hay que ver lo que está dañado. Nosotros aquí en la parroquia hemos renovado casi totalmente el sagrario, el tabernáculo donde se reserva la Eucaristía. Y nos dimos cuenta que pues había cosas que no estaban bien, pues una bisagra que estaba un poco dañada, el brillo que se había perdido, el interior que había que pues resanar, corregir, pero eso hay que verlo. Y una vez que se lo ve, se da el siguiente paso, que es arreglarlo. Sacar lo que está de más, entonces hubo cosas que había que quitar, resanar lo que no estaba bien, adornarlo con unas piezas de mármol para que pues, el Señor tuviera un lugar digno, limpiarlo. Y eso es lo que se hace con un sagrario para que pues, pueda acoger a Jesús y tenerla allí, a Jesús Eucaristía. Pues eso mismo con el alma. Una vez que te das cuenta de las fallas que tiene, pues ahora te toca limpiar, te toca resanar, corregir, arrancar aquello que no está bien y que está de más, poner alguna pieza, esas son las virtudes que puedes, con las que puedes ir adornando el alma. ¿Dónde resanas, corriges, limpias? Es en el sacramento de la penitencia. Allí es donde aprendes a corregir, a enmendar, a limpiar, a quitar manchas, a dejarlo, el corazón, como un sagrario, para que acojas a Jesús en Navidad. Debemos convertirnos, de cierto modo, en un sagrario, para que Jesús esté contento dentro de nosotros. Y piénsalo. Qué bueno sería que acudas al sacramento de la confesión. Sí, ya sé que insisto en esto muchísimo, ya lo sé. Pero no puede haber una buena preparación para la Navidad si no pasa por el baño de la gracia que nos ofrece el sacramento de la penitencia, el sacramento de la misericordia, o como le gustaba decir a San José María, el sacramento de la alegría, porque uno entra triste, apenado por los pecados, dolido por lo mal que nos hemos portado, y salimos contentos, porque el Señor es bueno, porque el Señor nos perdona, porque el Señor nos ama. Acudir al sacramento de la penitencia. Qué bueno es el Señor que pues nos ayuda a tenerlo esto muy presente. Sabemos que allí, en el sacramento de la penitencia, el Señor está dispuesto a resanarnos, a limpiarnos. ¿Cuánto tiempo llevas sin confesarte? ¿Meses? ¿Años? ¿O cuánto tiempo llevas no haciendo bien tu confesión? Porque eso también. Cuidado con convertir pues, el sacramento de la penitencia en una rutina. Y como más o menos caemos en los mismos pecados, porque habitualmente tenemos los mismos defectos, ya no se hace bien el examen de conciencia, o quizás el dolor de los pecados no es tan intenso. Es verdad que tampoco se trata de medir la intensidad del dolor de los pecados, pero sí fomentarlo. O quizás las confesiones pues no son muy profundas y bueno, dices 3 cositas y ya como para cumplir. Y quizás nos estamos llenando de mugre en el alma. Piénsalo. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo vas a sanar esas heridas que el pecado provoca en el alma? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a conseguir?
tú y yo sabemos que necesitamos del sacramento de la penitencia. No dejemos para los últimos días del Adviento. Qué bueno es que ese sacramento de la confesión, pues ya lo vayamos cumpliendo, viviendo, para llegar bien dispuestos a estos días de Navidad. Escuchar el mensaje del Señor. Reconocer aquello que no está bien. Y una vez que lo ves, a sanarlo. Y hay un tercer aspecto que nos puede ayudar. Es la función que hacía Juan el Bautista. ¿Para qué fue puesto aquí Juan? Para llamar al pueblo a la conversión, para preparar un pueblo bien dispuesto que pueda recibir al Mesías. Bien, pues tú y yo tenemos que ser como Juan. Sí, como Juan el Bautista. Está claro que no se trata de hacer exactamente lo mismo de Juan, que dice el texto que vestía con piel de camello, se ceñía con una correa de cuero, se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. La verdad que es un poquito raro todo esto. No, el hombre que haga esto, bueno, pues esa es la llamada particular de Dios que tuvo Juan, y está bien. Eso provocó un impacto en la gente. Y lo iba a buscar al desierto, porque quería escuchar su palabra, quería hacerse bautizar por Juan. ¿Qué hacía Juan entonces? Era el apóstol, bueno, entiendes en sentido amplio de la expresión, el enviado de Dios para llamar a la conversión. Eso debemos ser tú y yo. Pues no digo lo de comer saltamontes y miel silvestre. Bueno, la miel podríamos probar, ¿no? Pero el saltamontes pasó. Pero sí, ser como Juan. A acercar almas a Dios. A preparar corazones que reciban a Jesús en Navidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El papel de Juan. Anunciar a Cristo. Anunciar que la Navidad está cerca. Y que la Navidad no es otra cosa que el nacimiento del Salvador, del Mesías, del Señor. Centrar la Navidad en Jesús. Es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre y que ha marcado la historia, que ha redimido a la humanidad entera, que quiere salvarnos a ti y a mí. Ese es el mensaje que hay que transmitir. Y animar a la gente a acercarse a la iglesia. Conviértete en apóstol del sacramento de la confesión. Que la gente lo necesita y tú puedes animar a otro a hacerlo, a que se confiese. No le vas a obligar, obviamente, ni tampoco te vas a poner intenso en este tema, ¿no? Pero, oye, acerca almas a la iglesia, a Dios, a la confesión, a la misa. Organiza en tu familia, pues, la novena. Ya está cerca. Sí, es verdad que por esta cuestión pandémica no vamos a poder, pues, quizás hacer esas visitas a los hogares que hacíamos, porque bueno, pues tampoco se trata de exponerse. Pero puedo hacerlo en mi casa. Monto el pesebre, el nacimiento, el Belén, lo adorno y organizo la novena con mi familia, con los míos. Ya, pero es que no todos quieren. Bueno, con los que quieran. Algunos se acercará después, aunque haga la novena incompleta, pero ya da igual. Es decir, oración, animar a la gente a rezar. Es la oración la que va transformando el corazón y lo va disponiendo para hacer de él un sagrario donde entre Cristo. ¿Qué vas a hacer tú entonces? ¿Cómo vas a prepararte? ¿Cómo vas a ayudar a que los demás se preparen? ¿Qué ejemplo nos da Juan el Bautista? Predicaba en el desierto, que la gente se convierta, que la gente pida perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque detrás de mí viene el que puede más que yo. Tú y yo lo tenemos claro, no se trata de que nos sigan
a nosotros, sino que la gente se encuentre con Cristo, el más grande, Dios y hombre verdadero, que se ha encarnado para traernos la salvación, para redimirnos. Señor, que en este tiempo de Adviento siga el ejemplo de Juan el Bautista, que acoja su mensaje, que enderece aquello que no anda bien, que corrija aquello que está mal, que me acerque al sacramento de la penitencia, con humildad, con sencillez, no pasa nada. No tengas vergüenza, el sacerdote ha oído tantas cosas que te imaginas ¿qué crees? ¿Que eres original cometiendo pecados? Pues no. Todos tenemos las mismas heridas, los mismos pecados. Pero Señor, también hazme apóstol. Que sepa yo llevar almas a ti. Que no tenga vergüenza, que no tenga miedo. Sé, Señor, que cuento contigo. Sé que estás a mi lado. Tanto cuando me pides mi propia conversión como cuando me pides que lleve almas a ti. Señor, haz que yo sepa servirte de corazón. Dame la gracia de ser tu enviado, tu testigo. Conviérteme a mí, cámbiame a mí. Y sé que si me esfuerzo, con tu gracia, por supuesto, sin ella imposible, pero si me esfuerzo por vivir la santidad, sé que seré un auténtico apóstol, un auténtico misionero. Ya lo decía Juan Pablo II, el mejor misionero es el santo. Que no me quede cruzado de brazos. Ya ha pasado una semana del Adviento y quizás no me he metido todavía de cabeza en estos días de preparación. Señor, ayúdame a ser fiel, a escuchar tu voz, lo hemos dicho al principio, y ayúdame a ser como Juan, esa voz que clama en el desierto. Decimos desierto porque poco a poco se escucha menos la voz del Señor y menos las voces que hablan del Señor. Y quizás en el ambiente donde te encuentras, pues es una voz ahí que suena y que a lo mejor no encuentra eco. Pero como Juan, confiamos en el poder de tu palabra, Señor. Acudimos a nuestra Madre del Cielo y le pedimos a ella que sepamos recibir a Jesús como ella la recibió. Santa María, Madre mía, ayúdame a ser testigo de tu Hijo. Cuento con tu intercesión para llevar almas a tu Hijo. Conviérteme, ayúdame a cambiar, que esté siempre dispuesto a servirte, de corazón y hasta el final. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.